Buenos días, un placer para mí presentar al doctor Jorge Luis Valderrama, neuroradiólogo a quien conozco ya hace más de 30 años. Jorge Luis es un gran experto en trauma craneoencefálico y raquimedular, un neuroradiólogo de altísimo nivel y, por cierto, como ya lo comenté, un terapista endovascular muy reconocido. Jorge Luis nos va a hacer el favor de presentar estudios de imagen en trauma craneoencefálico en su primera plática y nos dará una segunda con el mismo concepto, pero ahora en trauma raquimedular. Gracias, Jorge, por tu presencia. Buenos días. Vamos a hablar del traumatismo cráneoencefálico. Existen lesiones primarias. Son aquellas que se originan como resultado directo de la fuerza traumática inicial. Algunas de estas lesiones primarias, dependientes de la fuerza traumática inicial, se desarrollan subsecuente al impacto, principalmente las vasculares, como pseudoaneurismas o fístulas arteriovenosas. Las lesiones primarias pueden ser superficiales, como la contusión y erosión de la piel, como los hematomas subgaleales o las fracturas. Y hay lesiones primarias extracerebrales, como las hemorrágicas. Estas son hematoma epidural, hematoma subdural y hemorragia subaracnoidea. Estas lesiones primarias extracerebrales vasculares son el pseudoaneurisma arterial, laceración y disección arterial, laceración de venas y senos durales, fístula dural y fístula carótido cavernosa. Estas lesiones primarias extracerebrales, entre otras, tenemos los higromas subdurales y lesiones de nervios craneales. Las lesiones primarias intracerebrales, pues tenemos lesiones como lesión axonal difusa, contusión cortical, lesión de la sustancia gris subcortical, lesión primaria del tallo cerebral, hematoma parenquimatoso, hemorragia intraventricular de plexos coroides. Hematoma subgaleal es una colección hemática por debajo de la galea poneurótica del cráneo. Siempre ocurre con lesión directa, poco significado clínico. Aquí vemos algunos ejemplos donde se ve una colección heterogénea, predominantemente de mayor densidad en relación a un hematoma subgaleal en la tomografía computada. Fracturas. Las lesiones es una lesión primaria superficial la más importante. Significancia clínica de acuerdo a su tipo. Pueden ser fracturas lineales, diastásicas, conminutas, basales o fracturas deprimidas. Puede estar en relación con un desgarro arterial, venoso o meningio.
se asocia a hematomas o hemorragia y se asocia a infecciones, fístulas de líquido cefalorraquídeo y quistes leptomeningeos. Aquí vemos algunos ejemplos: la solución de continuidad, fragmentos óseos hacia el interior del cráneo en la tomografía computada, y vemos un trazo de fractura desde las radiografías simples. Aquí vemos una fractura deprimida que hacia el interior de la cavidad craneal, acompañada con hematoma subgaleal y hematoma epidural. Se observa, aunque no es la ventana adecuada, moderado efecto de masa sobre el ventrículo ipsilateral. Hematoma epidural, generalmente producidos por lesión arterial, usualmente debidos a laceración de la arteria meningea media, asociados a fracturas del cráneo, hasta en un 95%. Clásica apariencia en lente biconvexa, desplazamiento de la dura madre en resonancia magnética. Se puede observar una lesión de menor intensidad o hipointensa en T1 y T2. Estos son cortes axiales donde vemos la imagen biconvexa, hacia afuera la cavidad, la estructura ósea, hacia adentro la dura madre y la colección con topografía epidural. Aquí también se observa ya con un patrón heterogéneo y una colección extracraneana en relación a un hematoma subgaleal. Un ejemplo más donde se ve oscuro la dura madre, el margen de la lesión que es extradural, epidural, y un patrón heterogéneo de esta colección. En la fosa posterior vemos este hematoma epidural que comprime, oblitera el espacio subaracnoideo y comprime el cerebelo. Un ejemplo más, lesión frontal bastante grande, con mucho efecto de masa sobre el cuerno frontal, con la imagen típica biconvexa. Y el hematoma subdural, estos se presentan en pacientes con un traumatismo cráneoencefálico hasta en un 20%. Están condicionados por lesión de venas puente que atraviesan por el espacio subdural provenientes de la superficie cortical hacia los senos durales. Las venas puente son susceptibles de lesión tanto por distensión, por cizallamiento y debido a la movilidad del cerebro en relación a los senos durales fijos. Se localizan entre la dura madre y la aracnoides. Ocasionalmente puede haber desgarro del aracnoides y contener o mezclarse con el líquido cefalorraquídeo. Estos hematomas subdurales, generalmente unilaterales en la convexidad frontoparietal o en la base, cruzan las líneas de sutura sin atravesar la línea media. También pueden estar localizados a lo largo de la hoz o adyacentes al tentorio. La forma más típica es de media luna, que puede introducir en la hoz o en el tentorio.
El hematoma subdural agudo es sangre coagulada y permanece unos cuantos días después de la lesión. El subagudo es mezcla de sangre coagulada y sangre líquida. En tanto, el hematoma subdural crónico, después de 3 semanas, es líquido. Puede estar encapsulado por una delgada capa de tejido dentro del cual hay fibroblastos, hay proliferación vascular y macrófagos con contenido de hemosiderina. Aquí vemos algunos ejemplos. Un hematoma hemisférico son hematomas subdurales con efecto de masa, desviación de la línea media y borran los giros en la convexidad. Hematoma subdural isodenso. Se han relacionado más comúnmente con la anemia. La concentración de hemoglobina de 8 a 10 grados, coagulación intravascular diseminada con hemoglobina de 12 gramos y hematocrito entre 15 y 30%. Es una fase evolutiva del hematoma. Aquí observamos en la tomografía una colección isodensa, casi similar al parénquima, un hematoma subdural en forma de luna, de cuarto de luna, hemisférico, y otro ejemplo más hacia la convexidad que borra los giros y muestra efecto de masa, y aquí un patrón ya heterogéneo de un hematoma subdural crónico. El hematoma subdural subagudo, casi isodenso a la corteza en tomografía computada, en resonancia magnética tienen alta intensidad en T1, como en ambos ecos del T2. En etapas tempranas de esa fase de alta intensidad de señal, pueden contener algunas áreas hipointensas por persistencia de algunos focos de deoxihemoglobina. En etapas más avanzadas se observan niveles líquidos de sangre por la transformación del coágulo en sangre líquida y depósitos de restos celulares, fibroblastos y macrófagos que producen una imagen de efecto de hematocrito. Aquí muestro algunos ejemplos, patrones heterogéneos, la imagen típica de luna con efecto de masa, con las características que ya hemos mencionado. Unos ejemplos más en la proyección en coronal, donde se ve la presencia del hematoma subdural y las alteraciones en la intensidad de la señal. Ejemplos de hematoma subdural crónico. Ya es un hematoma que se ha ido digiriendo, metabolizando, donde hay cambios importantes, hay asentamientos de las estructuras y hay la presencia de agua, podríamos decirle, que es sangre ya degenerada. Un ejemplo más, imagen heterogénea de un hematoma subdural en ambos lados. Otros ejemplos, frontal, parietal, bilateral, heterogéneo, o estos bilaterales, típicos, importante efecto de masa, que borra los giros,
comprime al sistema ventricular supratentorial. Pasamos. Y bien, la hemorragia subaracnoidea es la causa más común del traumatismo cráneoencefálico. La hemorragia subaracnoidea es la causa más común en el trauma en lesiones penetrantes. El trauma cerrado se puede presentar generalmente lesión vascular en los segmentos intradurales a nivel de la base del cráneo. La importancia del diagnóstico radica en el desarrollo secundario de vasoespasmo y se pueden presentar hasta en el 31% de las veces. La hemorragia subaracnoidea, la tomografía computada es la técnica de elección en fase aguda. Ahí la vamos a ver todas las veces. Para su evolución posterior, la resonancia magnética es superior, ya que la densidad de la sangre en las imágenes de TAC se pierde rápidamente. Después de la hemorragia subaracnoidea, hay mayor señal en el T1 y densidad protónica que refleja el aumento de la hidratación debido al alto contenido proteico del líquido cefalorraquídeo, el cual es hemorrágico. Algunos días a semanas después hay aumento de la intensidad de señal en resonancia magnética debido a la formación de metahemoglobina. Vemos en la convexidad, en estos giros en el lado derecho, algunas áreas de mayor densidad en relación a sangre que sugiere hemorragia subaracnoidea. Otros ejemplos, donde ya en la tomografía computada prácticamente no la vemos y la resonancia magnética nos ayuda a poderla identificar. Las lesiones vasculares, y estas son producidas por mecanismos directos, ya sean lesiones penetrantes o no. La disección arterial, la laceración y oclusión de vasos se pueden producir por fracturas del cráneo, lesiones penetrantes, trauma cerrado y sobredistensión de las arterias. La arteria carótida interna es más vulnerable a la disección y oclusión en la base del cráneo, cerca a las apófisis clinoides y surco carotídeo. Se acompaña frecuentemente con lesiones del nervio óptico. Cerca del 50% con lesiones penetrantes por proyectil desarrollan lesiones vasculares. 42% de los lesionados desarrollan aneurismas y menos frecuentemente fístulas arteriovenosas y lesión de seno venoso. Los aneurismas traumáticos o pseudoaneurismas o aneurismas falsos se forman por ruptura completa de la pared arterial normal, con hematoma parietal que produce cambios reactivos fibróticos en el tejido adyacente que forman la pared del pseudoaneurisma. También pueden originarse cuando la capa adventicia resulta intacta. Aneurisma traumático. Menos del 1% de todos los aneurismas en el sistema carotídeo y vertebral. Aquí vemos algunos ejemplos, una disección de la arteria carótida, otra disección de la arteria carótida en tándem, termina o se ocluye hasta la
el nacimiento de la arteria oftálmica y la típica imagen de disección, una imagen en cola de ratón o en agujeta de zapato. Otros ejemplos, disección de la arteria carótida, podemos verlos en diferentes fases. Dentro de las lesiones vasculares, la fístula carótido-cavernosa resulta de la ruptura total de la pared carotidia en el interior del seno cavernoso. Se produce un aumento importante de la presión dentro del seno cavernoso, con ingurgitación venosa. Los senos afluentes drenan por colaterales y producen o pueden invertir su dirección de flujo si el gasto de la fístula es alto. Fístula carótido-cavernosa va a producir ptosis, congestión venosa en el segmento anterior y la retina. Se presentan en el 100% de los casos. Puede producir oftalmoplegia por afección de uno o más nervios craneales hasta un 90% de los casos, o una pseudo-oftalmoplegia por ptosis o por congestión de los músculos extraoculares. Vemos algunos ejemplos donde hay irrupción de la arteria carótida interna, contaminación al seno cavernoso y un drenaje por la vena oftálmica superior y por el seno petroso inferior. En la proyección en AP vemos apertura del seno coronario con contaminación al seno cavernoso y la vena oftálmica contralateral. Dentro del protocolo de estudio, nosotros producimos compresión de la carótida ipsilateral a la fístula con una inyección por la arteria vertebral contralateral para forzar la apertura de la arteria comunicante posterior y llenar a retro la carótida supraclinoidea y demostrar no solo la fístula, sino el sitio preciso de la fístula para poderla tratar. Por carótida externa, aquí estamos viendo una fístula carótido-cavernosa con participación de la arteria meningia media al seno lateral que drena isocorriente. Lesiones de nervios craneales en relación al traumatismo cráneoencefálico afortunadamente son poco frecuentes, pueden darse con cualquiera de los mecanismos de lesión. El daño a la lámina cribosa del etmoides puede lesionar el bulbo olfatorio, el nervio óptico se puede lesionar por fracturas del ala menor del esfenoides y el conducto óptico. Daños al segundo nervio craneal en forma secundaria por la fístula carótido-cavernosa, por aumento de volumen de la región que produce una reducción en el flujo de la arteria oftálmica y disminución de la perfusión, o por la ectasia venosa que compromete el retorno venoso. Los pacientes con daño del quiasma óptico presentan hemianopsia bitemporal o incluso amaurosis. Los nervios craneales tercero, cuarto, sexto y quinto se pueden lesionar en fracturas complejas de la base del cráneo con daño al seno cavernoso o la hendidura esfenoidal. Los nervios craneales tercero y cuarto a nivel de la cisterna, el tercero por herniación del uncus y el cuarto por desplazamiento del tentorio.
En cambio, los nervios craneales séptimo y octavo muestran una lesión o se presentan por lesión o por fracturas que dañan el meato acústico interno, el daño directo a la cóclea o el vestíbulo lesiona el octavo nervio. Y la fractura de la parte posterior de la porción timpánica del temporal se puede lesionar el séptimo nervio. Aquí vemos un ejemplo, solución de continuidad a nivel del oído medio, desplazando las estructuras que forman el martillo, el yunque, el estribo, y de las lesiones más serias en el traumatismo cráneoencefálico, la lesión axonal difusa, que es la más importante, producida por el mecanismo de distensión, de cizallamiento. Se genera en una desaceleración brusca, aunque no exista fenómeno de contacto. Es una lesión que más se relaciona con deterioro severo del estado de alerta, junto con la lesión del tallo cerebral. La lesión por deformidad neuronal debido a sobredistensión axonal generalmente es la unión córtico-medular. Lesiones difusas, bilaterales, localizadas en la sustancia blanca lobar hasta en un 67% y en el cuerpo calloso hasta un 21% de las veces. Lesiones no hemorrágicas hasta un 80% de las ocasiones y macroscópicamente puede verse hemorrágica o hemorragia petequial. Los estudios histopatológicos demuestran que existe más daño axonal que el que se observa macroscópicamente. Aquí observamos lesiones frontales subcorticales bilaterales en relación con lesión axonal difusa y observamos en la resonancia magnética hacia vecindad del alcaudado otras alteraciones en relación a lesión axonal difusa. Hay diferentes estadios. El primer estadio, la lesión se localiza en la sustancia blanca de los lóbulos frontales y temporales. En el grado 2 o estadio 2 afecta el cuerpo calloso, generalmente en la región posterior, y en el estadio 3 estas lesiones se encuentran además en la región dorsolateral del mesencéfalo y puente. Aquí vemos algunas lesiones periventriculares en vecindad del cuerpo calloso, en el esplenio del cuerpo calloso, como se observa en la proyección en lateral. La contusión cortical es una lesión focal, generalmente múltiple, bilateral, segundo tipo de lesión traumática más común. Representa el 43.7% de las lesiones primarias. Se relaciona generalmente a trauma directo con fractura deprimida. Este tipo de lesión cortical presenta edema, necrosis y hemorragia. Hasta el 50% de las lesiones son hemorrágicas, una hemorragia reflejo de la gran vascularidad de la sustancia gris. Los focos hemorrágicos son múltiples y pueden estar intercalados en grandes áreas no hemorrágicas.
Aquí mostramos algunos ejemplos: lesiones corticales, córtico-subcorticales, con trazos de fractura con solución de continuidad. Otros ejemplos más: frontales bilaterales con patrón heterogéneo, con hemorragia a nivel de la hoz del cerebro, y parietal del lado derecho. La contusión cortical, el lóbulo temporal es el más comúnmente afectado, casi en el 50%. El lóbulo frontal en un 30%, las regiones laterales y subfrontal son las más dañadas. La región parieto-occipital se afecta en el 13%, en tanto que el cerebelo en el 9.5%. Aquí vemos algunos ejemplos de las lesiones corticales con su localización. Las lesiones corticales por contusión, algunas lesiones no hemorrágicas, en TAC simple, inmediatamente del trauma se pueden observar como zonas mal definidas de ligera hipodensidad y pueden contener algunas diminutas áreas de hemorragia petequial. Pueden pasar desapercibidas y se hacen más evidentes 24 a 48 horas posterior al trauma debido al desarrollo y progresión del edema intracelular y extracelular. Aquí vemos algunos ejemplos: la importancia del edema, importante efecto de masa, la lesión por contusión córtico-subcortical. Unos ejemplos más en la fosa posterior. Lesión de la sustancia gris subcortical, poco frecuente, hasta el 5% de las lesiones primarias intraaxiales, generalmente hemorrágicas hasta en un 57%, más común en región ventral del mesencéfalo y los núcleos grises, frecuentemente en pacientes con lesiones severas, con deterioro neurológico y un Glasgow con una media de 7. Vemos estos ejemplos: las lesiones hemorrágicas en vecindad al putamen, al tálamo, tálamo capsular, efecto de masa, y las lesiones primarias del tallo, producto de la fuerza traumática inicial. La mayoría son por distensión, cizallamiento rotacionalmente inducidas. Las más raras son producto de fuerza directa. La mayoría son lesiones no hemorrágicas, siendo las hemorrágicas aproximadamente un 18%. El deterioro inicial en el estado de conciencia es alto, con una alta puntuación con media de Glasgow de 7. El 50% de los hallazgos neurológicos focales son anatómicamente compatibles con lesiones vistas en resonancia magnética. Lesión primaria del tallo cerebral. La primera es lesión del segmento dorsolateral del tallo superior, que golpea con el borde libre del tentorio, produciéndose una contusión superficial. La segunda, que es la más común, se asocia con lesión axonal difusa extensa. La localización común es en el cuadrante dorsolateral del tallo.
El tercer tipo consiste en pequeñas y múltiples lesiones hemorrágicas distribuidas en la región periacueductal rostral del tallo. No se observan lesiones por daño axonal en otras áreas. El cuarto tipo es poco común y consiste en sección parcial o total o desgarro de la unión pontomedular. Pueden ocurrir en ausencia de daño cerebral extenso. Estos son algunos ejemplos en el puente, en el temporal y hacia la región dorsal del mesencéfalo. El hematoma parenquimatoso ocurre hasta un 20% en las personas con traumatismo cráneoencefálico relacionadas o no a contusión. La más común es que se origine de distensión, cizallamiento rotacionalmente inducida con daño de pequeños vasos sanguíneos parenquimatosos. Ocasionalmente resulta de lesiones penetrantes con laceración vascular por pequeños fragmentos de fracturas o de proyectil. Aquí vemos algunos ejemplos donde están las zonas de hemorragia o hematomas parenquimatosos, desviación de la línea media y edema perilesional. Otros ejemplos, hematomas de menor tamaño con edema perilesional. Y la hemorragia ventricular o intraventricular varía entre el 3 al 35% de los casos debido a la severidad del trauma, entre el 1.5 al 3% de los pacientes con lesiones del cráneo no debidas a proyectil, casi el 10% con trauma severo. Lesión vascular inducida por rotación de las venas subependimarias en la superficie ventral del cuerpo calloso, del fornix y el septum pellucidum. Hasta el 60% de los pacientes con lesión axonal difusa del cuerpo calloso y un 12% de sin lesión en el cuerpo calloso. Los hematomas parenquimatosos abiertos a ventrículos, el 55% en los ventrículos laterales y el 8% tercer ventrículo o cuarto ventrículo y el 31% a todos los ventrículos simultáneamente. Vemos áreas de mayor densidad con niveles líquido-líquido en el cuerno occipital, en el acueducto. Y las lesiones secundarias pues se desarrollan subsecuentemente al impacto inicial. Se producen como secuelas de las lesiones primarias o como daño neurológico de alteraciones sistémicas. ¿Cuáles son esas lesiones secundarias? Infarto en territorio arterial, infarto en territorio limítrofe, lesión hipóxica difusa, edema cerebral difuso, isquemia o necrosis por compresión, lesión secundaria del tallo, vasoespasmo, lesión secundaria de nervios craneales y otras, entre las que encontramos los quistes leptomeningios y o infecciones. La lesión clásica como efecto por incremento de la presión endocraneal, compresión de estructuras en contra de los márgenes rígidos
de la dura madre o superficies óseas, aumento en el volumen parenquimatoso por inflamación o edema, hematomas extraaxiales o parenquimatosos. Estas lesiones, probablemente debidas a trombosis venosa o disminución de la perfusión arterial, se da en la superficie que se comprime en contra de la dura o estructuras óseas o en las superficies cercanas a los hematomas extraaxiales. Aquí vemos algunos ejemplos donde mostramos lo antes mencionado. Lesiones isquémicas por daño vascular directo, ya sea por desgarro, por disección arterial o por trombosis, o por compresión arterial debida a herniación cerebral, infartos cerebrales, en forma indirecta secundarias a eventos sistémicos como la hipoxemia, hipotensión o hipovolemia, lesiones hipóxicas difusas. Las lesiones hipóxicas difusas es más común en pacientes que tienen un episodio de hipoxia sistémica, presión sistólica sistémica menor a 80 milímetros de mercurio, por lo menos durante 15 minutos, presión arterial de oxígeno menor a 50 milímetros de mercurio y aumento de la presión endocranial. Daño cerebral hipóxico difuso bilateral con múltiples focos de lesión cortical sin territorios vasculares definidos, con participación frecuente de los núcleos basales, lesión hipóxica en zonas limítrofes, áreas de corteza que son distales para los territorios vasculares de las diferentes arterias cerebrales, más común en áreas limítrofes entre arterias cerebrales anteriores y media, son bilaterales entre el 57 al 81%. Infarto cerebral. El infarto cerebral por trauma es producido principalmente por las diferentes herniaciones encefálicas. La cara mesial del occipital es el más frecuente por compresión de la arteria comunicante posterior contra la incisura o el borde libre del tentorio durante la hernia transtentorial descendente. La compresión de la arteria calloso marginal contra la hoz del cerebro en la hernia del cíngulo es la siguiente en frecuencia. Y aquí vemos un hematoma epidural con importante efecto de masa que produce una hernia del uncus con efecto de masa sobre el tallo cerebral, el cual está muy comprometido y puede infartarse. Otros ejemplos similares, los infartos extensos en diferentes territorios, efecto de masa, desviación de la línea media, y el edema cerebral difuso, que es vasogénico, circundante a una lesión bien localizada, generalmente contusiones y hematomas, que contribuye al aumento de volumen en el área de lesión y efecto de masa. La patogénesis no está clara y puede estar asociada a parálisis vasomotora y pérdida de la autorregulación.
Desarrollo rápido después de lesiones encefálicas severas relacionadas a edema difuso, incremento del volumen sanguíneo o combinación de ambos factores, mayor gravedad entre 24 y 48 horas en uno o en ambos hemisferios. La inflamación difusa de un hemisferio entero ocurre en 1/3 de pacientes con hematoma intracraneal traumático agudo, generalmente subdural. El edema cerebral difuso se produce hasta en el 30% de las lesiones encefálicas graves, proporcionalmente más frecuente en niños y adolescentes que en el adulto. La mortalidad es alta, hasta el 55% de las veces. El 90% mueren en los primeros 6 días de la lesión. Si la presión intracraneal excede la presión arterial intravascular, el flujo sanguíneo supratentorial cesa y hay muerte del tejido cerebral. Aquí vemos algunos ejemplos donde hay borramiento de los giros, importante efecto de masa, compresión del sistema ventricular supratentorial. Otros ejemplos más con herniación del tallo cerebral. Y este ejemplo impresionante, prácticamente no hay ningún giro, edema importante, los ventrículos solamente se ven ahí huellas de lo que puede ser el sistema ventricular supratentorial. El vasoespasmo, una complicación conocida de la hemorragia subaracnoidea. Con el Doppler transcraneal, las velocidades mayores de 120 centímetros por segundo en la arteria cerebral media se asocian a vasoespasmo. Las mayores a 200 centímetros por segundo a estrechez de más del 50% del diámetro del vaso, y su valor se utiliza para designar vasoespasmo severo. La importancia de considerar el vasoespasmo como una posible lesión secundaria tiene que ver con las alteraciones de perfusión cerebral y el desarrollo de enfermedad cerebral hipóxica difusa. Aquí vemos algunos ejemplos con importante disminución del calibre de las arterias, la cerebral media y la cerebral anterior, y las fístulas de líquido cefalorraquídeo relacionadas a fracturas de la base, cercanas a los senos paranasales y a las mastoides, donde vemos opacidad de la mastoides en relación a una fractura de la base. Otro ejemplo más, destrucción del piso anterior del cráneo con opacidad de estructuras que deben de estar neumatizadas, y esto condiciona fuga de líquido cefalorraquídeo en relación a una fístula de líquido cefalorraquídeo. Y la escala de Glasgow, ustedes la manejan perfectamente. Lo ideal es tener 15 puntos, como cualquiera de nosotros, moderado hasta 8 y menos de 8, severo, y nos obliga a la intubación del paciente. La resonancia magnética, pues es costosa, hay poca disponibilidad, cada vez tenemos más equipos tanto en la ciudad como en el país, dificultad para monitorear al paciente, poca sensibilidad para evaluar las fracturas, y el tiempo de estudio pues es ligeramente largos, aunque ahora se han abreviado los tiempos de exploración. En el traumatismo cráneoencefálico, como dijimos, que hay alteraciones moderadas, severas y leves. Las moderadas y severas son alteraciones de la conciencia y o déficit neurológico focal.
Neurológicamente el paciente está estable, puede entrar a resonancia. Neurológicamente el paciente inestable, tomografía computada. En las lesiones leves, sin alteraciones en el estado de conciencia, sin déficit neurológico focal, solo cefalea, BATAC, sin cefalea, lo podemos tener en observación, el trauma craneal si clínicamente y tomografía computada si clínicamente está indicado. Técnicas de resonancia, hay diferentes secuencias o frecuencias que podemos realizar para cortar tiempos, no podemos hacer tiempos muy prolongados. Ahora con la tomografía computada, los estudios son mucho más rápidos, estos nuevos equipos con técnica helicoidal que son más rápidos, ahora ya casi son los estudios convencionales, se pueden hacer diferentes grosores, cortes muy finos a nivel del piso de 1 o 2 milímetros en el piso medio para valorar senos paranasales y órbita. Si hay necesidad de inyectar contraste y B hay que hacerlo. Si hay necesidad de hacer angio-TAC debemos de realizarlo. Con tomografía computada podemos evaluar mejor las fracturas, los hematomas, las lesiones directas en casos de trauma. Con resonancia magnética podemos evaluar mejor lesiones intraaxiales, el edema, lesiones del tallo, lesiones indirectas en casos de trauma cerrado. Otras técnicas de imagen, pues el Doppler de vasos del cuello y transcraneal, la angiografía digital si es que es necesario. En una situación clínica hay que tomar, en una situación crítica hay que tomar decisiones rápidas, hacer un diagnóstico certero, ofrecer un tratamiento oportuno, hacer una reevaluación y esperar un pronóstico favorable. Muchas gracias.